Espero que disfruten este espacio y nos den la oportunidad de transmitir un poco del conocimiento de las ciencias forenses, la investigación policial y aspectos jurídico-penales en una investigación de delitos, con la finalidad de darles a conocer qué son y cómo se trabajan en nuestro país. Y antes de entrar a la materia, cuéntanos, John, ¿cómo es que nace la idea de este podcast? Muchas gracias, Ay. Bueno, la idea del podcast nace desde el sillón de mi casa, me explico. Hace tiempo, en unas vacaciones, tenía ahí bastantes libros. La mayor parte de los libros que yo tengo son de trasfondo psicológico, criminológico y forense. Y es como decido explicar la realidad a través de los libros, ¿no? Buscando un propósito para ellos. Y en una de esas pláticas que tenemos, la audiencia tiene que saber que te cuento lo que estoy creando, lo que estoy haciendo, y también te menciono que dentro de esta área hay muchísimos mitos, muchísimas leyendas, y pues sí, hay muchísima gente que malinforma, ¿no? De ahí nace el proyecto. Me parece que a ti te parece una buena idea y es aquí donde estamos platicando. Sí, justo cuando me hablas del proyecto de difundir la ciencia forense y la investigación en general a través de un podcast, me parece interesante porque siendo que ya tiene muchos años de este boom de las ciencias forenses, y hablo desde las series de crímenes que datan de los 2000 a 2010, a partir de esos años acarreamos una desinformación de lo que en realidad el trabajo y las especialidades forenses pueden hacer. Por lo que concuerdo que el objetivo de este podcast es desmitificar qué es lo que se hace en la labor forense en campo y cómo los operadores o las figuras en este sistema actúan. Al menos en materia penal, que es la materia que más trabaja un servidor o en su totalidad, decimos que tener a una persona privada de su libertad o enfrentando un proceso judicial en materia penal es lo mismo que tener a una persona a corazón abierto. Claro. Un mal movimiento y se te queda el paciente en la plancha, ¿no? Entonces debemos ser muy cuidadosos para llevar a cabo esto. Entonces, si desde los primeros actos de investigación o de conducción a proceso, que sería la orden de aprehensión, está viciado, todo lo que conlleva después es ilícito. Entonces aquí también es un tema de defensa, ¿no? También es muy importante corroborar esos aspectos como abogado. Y me decías tú, ¿no? En algún momento, pues la familia no conoce estos aspectos. Pues creo que para eso son este tipo de medios de comunicación, para que la gente tenga conocimiento. Y a lo mejor no se lo van a grabar, no van a conocerlo a detalle como podría hacerlo un abogado. Pero sí son aspectos para al momento de contratar a un abogado te cerciores si tiene la capacidad de defenderte. Si tiene el conocimiento, la práctica y la pericia para poder llevarlo a cabo, ¿no? Porque no nada más es contratar a un abogado. Ya inclusive hay criterios jurisprudenciales al respecto, donde la defensa técnica y adecuada no solamente basta con ser licenciado en Derecho, sino tener los conocimientos y las capacidades para otorgar esta defensa. Punto muy bueno, porque hay muchas gente sentenciadas por un mal abogado. El abogado no defendió, no supo qué decir, no objetó, dejó pasar todo. Y a veces dicen, se vendió. No es cierto, también hay abogados con muy mala preparación. Entonces ya es un parteaguas porque se puede reponer ese proceso para que sea juzgado conforme a ley. ¿Artículo 20 constitucional? Es correcto. Dentro de la investigación forense, sobre todo dentro de la investigación de los delitos, se ha recurrido a distintas técnicas para poder llegar a una verdad de los hechos. Y en este caso hablamos del polígrafo, que se le ha dado el nombre como el detector de mentiras, pero que en realidad es un instrumento. Es un instrumento que nos va a hacer un registro de la fisiología, es decir, de la forma en que funciona nuestro organismo, y mediante una técnica especial es que vamos a poder analizar la muestra que obtiene el polígrafo de unas partes especiales de nuestro organismo, y en base a ese análisis poder determinar la naturaleza de la verdad o la mentira con la que se conduce una persona. Correcto. En ese sentido, el polígrafo no detecta mentiras, el polígrafo genera ciertos registros, que es lo que nos estás comentando. En sí,
no existe un instrumento que pueda detectar mentiras como tal, porque si no sería maravilloso para las amas de casa, para las mamás de adolescentes, ¿a qué hora? ¿Por qué llegas a esta hora? No, a ver, espérame, deja saco mi instrumento, mi detector de mentiras y detecto si me estás mintiendo o no. Como tal, un instrumento así no existe. Y por ejemplo, ¿cómo se traduce? Porque ahorita ya desmentimos, ¿no? Un poquito de... O sea, el polígrafo detecta funciones fisiológicas, pero ¿cómo exactamente se traduce estas reacciones fisiológicas al decir que detecta o no que una persona es veraz en sus respuestas? Efectivamente, nuestro organismo está supeditado a el funcionamiento del cerebro. El cerebro tiene una función específica para el funcionamiento de todo el organismo y en especial, van a ser múltiples funciones las que se van a alterar. Por eso dije, este instrumento va a registrar durante un proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en el momento en el que vamos a estimular a la persona con las preguntas, vamos a... Por ejemplo, ahorita lo que hice, simplemente volteé, me quedé callado, te observé y sonreíste, ¿sí? Una sonrisa de ansiedad. ¿Por qué me mira? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace esa pausa? ¿Qué dije? Es decir, estoy cambiando el funcionamiento de tu organismo a través de la estimulación que estoy dando. ¿Qué pasa? El cerebro está mandando una información para activar al sistema nervioso central, al sistema nervioso periférico y al sistema endocrino. Es decir, vamos a tener ciertos componentes en nuestro organismo, en nuestro cerebro, a través de la segregación o disminución de neurotransmisores, que son unas sustancias bioquímicas que llevan un mensaje que van de neurona a neurona o que vienen de las glándulas al torrente sanguíneo y nos dan como resultado estas emociones, que tampoco registra emociones, pero que sí una emoción nos va a hacer el parámetro que nos va a identificar que nuestro funcionamiento está cambiando. Estamos hablando de 1800, ¿no? La fotografía obviamente como un arte, como lo que conocemos como fotografía fuera del ámbito forense, existía. Sin embargo, yo tengo conocimiento, el dato que yo tengo es que es más o menos a partir de 1850, 1860, 70, que en Francia se empieza a meter la fotografía por medio de, bueno, lo tuvimos que haber visto en alguna clase en algún momento, de Alfonso Bertillon. Él es quien como tal empieza a introducir lo que conocemos hoy como fotografía forense, no con el objetivo con el cual hoy conocemos, pero se podría considerar como pues el pionero de la fotografía forense en Francia por ahí de los 1870, 1880. Te mentiría si te digo un dato exacto, pero ese es como el contexto que hay de Alfonso Bertillon con el bertillonaje, que lo utilizaba para documentar o para fijar fotográficamente criminales en su sistema de identificación que tenía que ver con antropometría, mediciones y entre esos fotografías, ¿no? Retratos criminales en este caso. Aunque él lo sistematiza como tal, no es que lo haya creado, ya existía un antecedente, te mentiría si te digo fechas, te mentiría si te digo años en específico, pero atrás de ese 1880 ya la policía francesa ya hacía documentación fotográfica de criminales. Lo que hizo Alfonso Bertillon fue sistematizarlo en su sistema de antropométrico, en el bertillonaje, pero ya existía. Más o menos estaríamos hablando como de 1870, 1880, sin temor a equivocarme, por ahí de 1880. Él es quien sistematiza, quien introduce como tal una fotografía forense. Hablando de forense, entendemos de que fue la fotografía ya al servicio de un tema criminal, llamémoslo así, pero la policía francesa ya lo hacía desde antes, ¿vale? Alfonso Bertillon lo que hizo fue sistematizarlo en su, valga la redundancia, en su sistema de identificación, ¿no? Antropométrico. Súper interesante, porque además lo que tú dices de la policía francesa tiene mucho que ver con el nacimiento de la policía. Es decir, en Inglaterra ya había nacido la policía, y la policía tenía como esta finalidad de proteger las fortunas burguesas. Entonces yo creo que desde ahí se empiezan a consolidar las ciencias forenses y desde ahí empieza
la historia de la fotografía. Ese es un dato muy interesante. Después de nuestra intervención, el lugar de investigación, el lugar de los hechos, después de nuestra salida cambia. Y cambia incluso en el momento en el que nosotros entramos, ¿no? Lo modificamos no en el mal sentido de la palabra. Simplemente vamos a hacer, por ejemplo, un levantamiento de un cadáver. Obviamente, cuando llegamos y cuando nos vamos al lugar es totalmente distinto. Entonces, esas fotografías, haciendo ese análisis muy romántico, llamémoslo así, Sí, claro. esas fotografías lo que hacen es detener ese momento en específico al momento de nuestra llegada y posteriormente perdura en nuestra secuencia fotográfica pues para siempre, ¿no? Entonces prácticamente eso es lo que se está haciendo. O sea, yo así lo vi. Yo como fotógrafo lo que estoy haciendo es de alguna manera utilizar mi equipo para detener ese instante o ese microsegundo y que perdure para toda... No, y si lo piensas es impresionante porque lo que tú decías, tú ya una vez levantas el cuerpo, se recolectan los indicios y posteriormente se limpia este lugar de intervención, este lugar de hechos, ya no vuelve a ser lo mismo. Exacto. Y lo único que quedan son tus registros fotográficos. Sí, ¿no? Y a veces es impactante, no sé si han visto esas comparaciones, digo, hablando de fotografía en general, ¿no? Por ejemplo, ahorita que tenemos aquí enfrente fotografías como antiguas, de la fotografía, por ejemplo, del Arco del Triunfo, cuando están pasando los soldados, y la fotografía actual. Sí, claro. ¿No? O sea, es impactante y eso es lo que pasa, ¿no? O sea, se detuvo el tiempo en ese momento, sí, y ves esa fotografía y lo vuelves a revivir. Sí. Lo mismo pasa con la fotografía forense, vuelvo a lo mismo, o sea, un robo, un despojo, sí, daño a la propiedad, un homicidio, lo que sea. Sí. Lo que estás haciendo como fotógrafo es detener ese instante para que pueda ser reproducible una y otra vez, siempre que se necesite observar ese lugar. Y mantenerlo prácticamente en la forma original. ¿Para qué? Para que no pierda características desde el momento en el que se encuentra hasta el momento en el que se lleva al laboratorio y se analiza en laboratorio. ¿Para qué? Para que el análisis y el resultado sea fidedigno y representativo de lo que se encontró originalmente. Entonces, durante el procesamiento tenemos que hacer lo necesario para que conserve todas sus características iniciales. ¿Sí? ¿Qué narcótico? Pues depende del narcótico, ¿no? O sea, puede ser desde marihuana, puede ser cocaína, paquetes de cocaína, y lamentablemente hoy en día estamos entrando en un momento histórico, a lo mejor desde hace unos 5 años para acá, en donde incluso nos pasan comerciales, ¿no? Del fentanilo, fentanilo. Sí. Y es una realidad el fentanilo. Sí. Es una realidad el fentanilo. No es nada más los muertos de Estados Unidos. Aquí en México también ya se está quedando mucho ese fentanilo. En la frontera de México con Estados Unidos ya hay personas que requieren atención médica. Hay muchas muertes por ese abuso de opioides sintéticos, como es el fentanilo. Eso es una realidad. Pero no es nada más el fentanilo. Hay un mundo, una infinidad de drogas sintéticas, ¿sí? De nuevos psicotrópicos o nuevos estimulantes que a veces ni siquiera somos capaces de detectar. Claro. Y están aquí llegando, ¿sí? Entonces ya es realmente un reto llevar el ritmo de todos los narcóticos que están llegando aquí al país y no sabemos realmente el daño que le puede ocasionar. O sea, todavía no hay información de qué daño pueden ocasionar estas sustancias. Entonces, ¿cómo yo voy a procesar un indicio? Pues de inicio tengo que protegerme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ya no sé qué es lo que puede pasar si yo toco, o yo huelo, o entro en contacto con mis ojos. ¿Sí? Entonces tengo que protegerme. ¿Cómo me voy a proteger? Con equipo de protección especial. Iniciamos con guantes, tenemos que usar Tyvek, mascarilla o al menos un cubrebocas para partículas, lentes, ¿sí? Entonces voy a protegerme para después yo proteger al indicio. Okay. Esto en el caso de narcóticos. Pero, por ejemplo, una explosión o una bomba, ¿sí? La protección es otra, ¿sí? A lo mejor no voy a requerir cubrirme todo, ¿sí? Porque también es molesto, ¿no? Y tenemos lugares en la República, estamos a 40, 45 grados centígrados, y estar con ese traje, estar con la mascarilla, estar con todo ese equipo, pues, o sea, no se puede. También tienes que valorar, ¿no? Claro, claro. Entonces va a depender mucho de qué tipo de elemento
es el que vamos a procesar. Todas las sustancias químicas, hace rato me preguntabas qué sustancias: acetona, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, sosa cáustica, acetato de etilo, éter de petróleo o éter etílico, sustancias como ácido fenilacético, fenilopropanona, metilamina. O sea, ustedes las escuchan, a lo mejor no saben ni qué es, pero no se la ponen a su café. No, no, definitivamente. O sea, y eso es lo que se está metiendo un adicto. Y eso es lo que se mete un adicto, sí, en pequeñas proporciones, y dependiendo de la capacidad de purificar la droga que tengan ciertos laboratorios, pero en todas las drogas van a llevar esas impurezas. Y en todas las drogas van a llevar ese pedacito de ácido clorhídrico, ese pedacito de cloruro de metilamina, ese pedacito de fenilopropanona, ese poquito de acetato de etilo o de acetona, ¿no? Te despintan las uñas con la acetona y dices, pues ya me mareé, ¿no? Ahora imagínatelo estártelo fumando, porque el cristal generalmente se consume fumando, ¿no? Hay unas pipas, o le llaman los foqueros, ¿no? Que los fuman como algo de cristal. Entonces imagínense, queman esa sustancia que cuando tú quemas el cristal, ahora sí que saca su verdadera personalidad, se hace negro. Uh-huh. Se ve muy bonito el cristal, pero tú le pones la lumbre aquí, se calienta y se hace negro, y fuman los vapores, los fuman por la boca. Entonces imagínate cómo está el adicto después de 5 años de fumar eso todos los días. Los dientes los tienen podridos, problemas de vías respiratorias, porque están pues ya totalmente irritados de las trazas del ácido que está ahí, de las trazas de los volátiles que están ahí. ¿Sí? Entonces tienen muchos daños físicos, más allá de los psicológicos. También existen los daños físicos de todas esas sustancias que están presentes, aunque parezca que no están, ahí están. Son las impurezas, y también tienen efectos sobre las personas. Y en cuestión de lo que hablas, o sea, precisamente, creo que ahorita, de unos años para acá, se ha cambiado un poquito la perspectiva en cuestión de delitos ambientales, pero antes era algo que teníamos pendiente como institución, la investigación de esos delitos ambientales. Sí. ¿Por qué? Porque nos enfocábamos a la investigación del delito de narcótico, de la producción de narcótico, pero dejábamos de lado el impacto ambiental que genera que estas sustancias se estén filtrando al subsuelo, que estas sustancias se estén yendo en el arroyo, porque ese arroyo es de donde toman la agua las vaquitas. Que llega a una comunidad, ¿no? Llega a la comunidad y de ahí se bañan, uh-huh, y de ahí toman agua, uh-huh, y de ahí nos venden el café. O sea, realmente no es algo que se quede solo ahí, es algo que va a repercutir más allá. ¿Sí? Existen normas ambientales para eso, y es lo que los compañeros de delitos ambientales ponen atención, hacen los estudios. Nosotros colaboramos también con delitos ambientales, ¿no? Al principio hablábamos de qué intervenciones tenemos. Otra de las intervenciones que tenemos es en apoyo y colaboración con delitos ambientales. Es, a ver, ya tomé una muestra de esta agua que estaba al lado de un laboratorio clandestino, dime qué sustancias hay. Y el químico forense le va a decir, en esta agua que tomaste en el laboratorio encontramos ácido fenilacético, encontramos metanfetamina, encontramos ácido clorhídrico, encontramos sosa cáustica, encontramos estas sustancias. Esas sustancias ya se fueron también, ¿no? Pues es un río, está fluyendo, que no deberían de estar ahí y que vienen de esa contaminación ambiental por parte de la producción de narcóticos. Hoy analizamos diferencias clave entre dos grandes ciencias: por un lado la criminología, por el otro lado la criminalística, su objeto de estudio, fundamento teórico, sus métodos, y nuestro objetivo es romper los mitos y las leyendas que existen en el campo forense. Desde luego que si en algún momento tú te has preguntado qué es lo que existe, qué se está trabajando del otro lado de esa cinta amarilla que parece que cotidianamente la vemos, quédate que este va a ser un espacio para el diálogo. Aquí es donde se van a sentar personas expertas, personas que portan un uniforme, personas que están trabajando del lado de la ciencia, de la mano de la ciencia. Y desde luego que en este espacio le vamos a dar voz a la investigación. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo video.